Muy bien, vamos ahora con el texto de muestra C de esta sección A. Dice lo siguiente aquí: el español es una de las 4 lenguas más habladas del mundo, con cientos de millones de hablantes repartidos por más de 20 países. Porque si bien nació en España, se hizo grande en América y hoy se encuentra arraigado en varios continentes. Estas circunstancias explican que se haya convertido en una importante lengua internacional. Se calcula que en todo el mundo unos 14 millones de hablantes de otras lenguas estudian español como lengua extranjera, precisamente porque consideran que les abre unos importantes horizontes de comunicación. La suma de tantas personas asegura al español un lugar destacado entre las lenguas más habladas y más escritas del mundo. Una lengua tan extendida presenta forzosamente una rica variación interna que puede deberse a muchos factores: a causas históricas, a situaciones de contacto con otras lenguas, al hecho de haber evolucionado con distintas influencias y de acuerdo a diferentes focos culturales, y sobre todo en épocas en las que la comunicación era muy distinta a como es hoy. Esas diferencias caracterizan e identifican a las distintas comunidades de hablantes, conformando sus propias normas cultas, y constituyen una de las mayores riquezas del español. Sin embargo, el español mantiene una unidad evidente que se sustenta en las formas cultas de sus diferentes variedades. Esto ocurre en todos los aspectos de la gramática y se refleja en la forma de organizar y de pronunciar los sonidos del español. Bueno, y entonces lo que tenemos aquí claramente es un pequeño texto asociado con el español, la manera como el español se ha ido consolidando como una de las lenguas más importantes a nivel mundial, lo cual es cierto. Ha habido pues una serie de circunstancias de carácter histórico que han determinado el advenimiento del español como una lengua consistente, ¿no? Con millones y millones de hablantes, una lengua muy vigorosa, y que en cada comunidad de habla se ha permitido crear una variante culta, que es lo que finalmente fortalece al español, ¿no? Y por aquí estamos frente a un mapamundi. Dice acá: el español de origen europeo es hoy una de las lenguas con más presencia en América, continente en el que reside más del 90% de sus habitantes. Aquí tenemos en la leyenda países hispanohablantes, que son estos que están en negro. Aquí está España y los demás en Sudamérica, Centroamérica también, y países con alto porcentaje hispanohablantes, Estados Unidos, por supuesto que es uno de ellos, eh, entre otros. Yo en realidad creo que el español no solamente se habla ahí, sino en varios lugares del mundo, ¿no? Donde incluso hay presencia de otras lenguas. El español ahí, digamos que cuenta con una cantidad considerable de hablantes. Entonces, mientras que en Estados Unidos hay países, bueno, es uno de los países con alto porcentaje de hispanohablantes, otros sí son específicamente hispanohablantes. En esta parte del globo, en Sudamérica, por ejemplo, existen pues una serie de países, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, etc. El español peninsular, que está hacia la derecha, arriba de África, es el español europeo, ¿no? Se supone que de ahí se sustenta la posterior diversificación hispana, ¿no? Es lo que el texto nos plantea. Bueno, este es un textito mixto, entonces, es un texto con imagen, y ahora rápidamente vamos con la resolución de las claves. Vamos con la detección de claves entonces. Pregunta número 1, centralmente el texto aborda los rasgos principales de todas las comunidades de habla española. No hay un solo rasgo aquí que se refiera a una comunidad de habla española en particular. O sea, en el texto no se señala pues la comunidad de habla hispana peruana o la argentina o la peninsular, ¿no? No hay nada de eso, así que no puede ser la clave la A. El origen y la difusión del español desde Europa hasta Sudamérica, tampoco esa es la clave, porque no se centra en Sudamérica. Si bien es cierto, el autor señala que ha habido pues un proceso histórico de fortalecimiento, de expansión hispana, no podemos nosotros considerar que se trate de la difusión del español desde Europa hasta Sudamérica, porque además vean ustedes que la imagen, el mapamundi que acabamos de ver, eh, hace pues una delimitación, ¿no? De Estados Unidos como un país en el cual existe una cantidad considerable de personas de habla hispana, así que no puede ser esa la clave. Las características que hacen del español una lengua muy difundida. No, en realidad el español puede tener varias propiedades, ¿eh? Yo recuerdo una de ellas y se las digo de inmediato. La nómina pasiva, por ejemplo, es una de las características que ciertos lingüistas, como Humberto López Morales, considera importante, porque ha permitido que el español se vaya imponiendo, ¿no? Históricamente. Profesor, ¿qué cosa es la nómina pasiva? Es la capacidad que tienen las distintas comunidades de habla hispana
de poder encontrar siempre intersecciones de carácter léxico para poder comunicarse. Pucha, profesor, lo dice todo en difícil. No, te lo explico de manera más sencilla. El español presenta palabras que son como palabras regulares en todos los dialectos, ¿no? Entonces, si existiera, por ejemplo, el caso de que algún hablante no interprete un enunciado, entonces se recurre a esa nómina pasiva para neutralizar esa divergencia. Coloque un ejemplo. Bueno, en algún dialecto del español, en Puerto Rico, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra guagua, ¿no? Y la palabra guagua, para nosotros, estamos hablando aquí de Puerto Rico, pero imaginemos en Perú, existe uno similar, ¿no? La palabra guagua, que viene del quechua, ¿no? Es un préstamo quechua, que significa niño, ¿no? Guaguita, guagua, niño, en Perú, préstamo quechua. Lo guagua así escrito es en realidad un camión. Ahora imaginemos por un momento que un puertorriqueño te diga, oye, vamos a montarnos en la guagua. Bueno, eso lo vas a interpretar mal probablemente, ¿no? Y entonces en ese sentido aparece la nómina pasiva. Si yo tengo algún problema con esa interpretación, aparece la palabra camión. Y la palabra camión la comprendemos aquí en Perú, en Puerto Rico o en cualquier comunidad hispana. Entonces, eso es lo que ha hecho que el español genere puentes, relaciones a nivel mundial y que haga posible su fortalecimiento, ¿no? Esa vigorización que lo caracteriza. Entonces, vayamos con la alternativa D, el español como una de las lenguas más habladas a nivel mundial, esa es la clave, ¿no? Aquí en el texto se relieva justamente esta capacidad que tiene el español, o que ha tenido el español, para imponerse como un sistema lingüístico muy bien definido, ¿no? Es un sistema lingüístico sólido y que además cuenta con una cantidad numerosísima de hablantes, son millones de hablantes, ¿no? Es una de las lenguas más habladas a nivel mundial. Entonces la clave es la D. Y en el caso de la pregunta 2 se señala lo siguiente, principalmente el texto sostiene que las comunidades de habla hispana evidencian rasgos que son muy particulares. El español es una lengua vigorosa y una de las más habladas a nivel mundial. Las características internas del español han generado su proliferación sostenida. El origen del español es europeo y su difusión ha alcanzado zonas muy lejanas. Ya que se trata del español como una de las lenguas más habladas a nivel mundial, lo que corresponde aquí, entonces, es buscar una idea que calce con esa temática, ¿no? Y con total seguridad, la clave aquí es la B. El español es una lengua vigorosa y una de las más habladas a nivel mundial que justamente entra, calza a la perfección con el tema central. Entonces no se olviden, por favor, tema central, idea principal, son dos conceptos que están íntimamente asociados, mientras que el tema central es el elemento medular, la columna vertebral del texto de la lectura. Sin tema central no hay texto. La idea principal es la oración que desarrolla de manera esencial ese tema central. Es lo que tienen ustedes que considerar, ¿sí? Y ahora, mis estimados cachimbos, continuamos con la resolución de esta primera sección. Bueno, y entonces vamos con el textito número 1. Dice aquí, Latinoamérica enfrenta una gran transformación, el paso de la movilidad de grupos privilegiados a un grupo masivo, como lo muestra la infografía. La consultora IDC señala que el crecimiento de ventas de dispositivos móviles en Latinoamérica en unidades fue de un 358% en el 2016 en comparación con el 2010. Había un incremento exponencial de ventas de dispositivos móviles. Sustancialmente, a través de los smartphones, la movilidad es una parte indispensable de nuestras vidas. Se observa cómo en la región los países con los mayores porcentajes de población que viven conectados a Internet corresponden a Puerto Rico con un 80% y Argentina con un 70%. Son los países que tienen más conexión a Internet a través de los smartphones, ¿no? La propensión se inclina al interés de los consumidores, principalmente por los smartphones. Y es que la penetración del uso del teléfono móvil se ha incrementado en Latinoamérica para transformarse en una herramienta cotidiana, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Pero también creo yo que eso genera cierta desventaja. Por ejemplo, el hecho de andar conectado todo el día podría privarte de otras aristas, digamos, de la vida cotidiana que son necesarias de ser paladeadas, digamos, sin necesidad de un dispositivo móvil, ¿no? Pero que es una herramienta fundamental, claro, ¿no? Ha calado en nuestras vidas,
Digamos que sería poco probable que puedas vivir sin el WhatsApp, sin el Facebook Messenger. Esa conexión inmediata, que antes podía esperar bastantes meses o tal vez años, ahora se puede lograr con un clic, ¿no? Dice lo siguiente luego, basta considerar que durante este año la venta de smartphones llegará a representar un 85% del total de dispositivos móviles en la región. Y para el 2020 se espera que llegue al 88%. Vivimos en una era en la cual los smartphones se han convertido en dispositivos móviles imprescindibles, los preferidos por los usuarios ante la mejora en la experiencia de uso, así como, dice aquí, el incremento en los servicios y las aplicaciones que proveen. Alcatel quiere que todos puedan acceder a las innovaciones tecnológicas, por lo que hacemos posible que lo último en la tecnología esté al alcance de la mayoría de las personas, indicó André Felipa, vicepresidente de marketing de Alcatel para Latinoamérica. Veamos qué más hay a continuación. Si este es el texto, lo resolvemos. Bien, entonces continuamos. El camino hacia la movilidad, su paso de grupos privilegiados al público masivo. La tecnología relacionada con la movilidad es un elemento indispensable en la vida de los seres humanos. 2010 en Latinoamérica se vendieron 36 millones de dispositivos móviles con capacidad de conexión a Internet, considerando notebooks, smartphones y tabletas. 2016 este número llegó a 165 millones, o sea, el de 36 a 165 millones en un solo año. Se estima 184 millones para el 2020, ¿no? Bueno, yo no sé, es en realidad una fiebre esto, ¿no? Es una fiebre la adquisición de estos productos electronales que nos permiten tener todo más cerca, tal vez se puede ser, digamos, la causa por la cual hay, digamos, una necesidad, se ha gestado una necesidad por tener este smartphone, ¿no? Y es que además es multifuncional, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Si antes requerías varios equipos para hacer distintas tareas, ahora todo está focalizado en uno solo, ¿no? Entonces, en principio tienes reloj, tienes alarma, tienes redes sociales, acceso a internet, no sé, llamadas, tienes cámara, juegos, el bendito Netflix que le quita el sueño a miles de personas. O sea, en realidad es un distractor muy, muy poderoso, ¿no? Y entonces lo que hay es, se matiza eso con el hecho de que ahora el smartphone y la adquisición del smartphone no sea solo de unos pocos, ¿no? Hay en realidad una movilidad social que es interesante, digamos, discutir y reflexionar. Muy bien, vamos ahora con la resolución de las preguntas. Muy bien, luego de leer el texto de manera integral, redacte un resumen, 30 palabras aproximadamente nos piden aquí. Y bueno, antes de calzar con el resumen, me voy a permitir definir el tema central primero, porque el tema central va a depender la idea principal, y la idea principal tiene que estar incluida en el resumen. Dice lo siguiente acá. ¿Cuál es el tema central del texto? Pregunta 2. La masificación del uso de smartphones en Latinoamérica en 2016. Nada más sencillo que eso, esa es la clave. De todas maneras, vamos a continuar con la lectura de las demás alternativas. La venta de 36 millones de teléfonos móviles con conexión a Internet, el aumento de usuarios de smartphones, tablets y relojes inteligentes, los dispositivos tecnológicos vinculados con la movilidad del usuario. Con total seguridad la clave es la A. Y entonces, ya que se trata de la masificación específicamente en Latinoamérica en el año 2016, vamos a colocar la idea principal, ¿no? La adquisición de smartphones en Latinoamérica, la adquisición de smartphones en Latinoamérica en el año 2016 ha aumentado exponencialmente, pues ha devenido en una herramienta multifuncional que posibilita la movilidad social. Entonces, ya no es de unos pocos, ¿no? A ver, contemos las palabras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 palabras. O sea, no me he pasado, ahí estamos, ahí estamos. Ese es el resumen entonces. Vamos ahora con la pregunta de sentido contextual. Nos piden aquí por la palabra propensión, y vamos a ver qué tal nos va entonces con esta palabreja. Vamos a ver qué tal nos va. Dice lo siguiente aquí.
La palabra propensión se entiende como, y en el texto se señala lo siguiente, ¿no? La propensión se inclina al interés de los consumidores principalmente por los smartphones, y es que la penetración del uso del teléfono móvil se ha incrementado en Latinoamérica para transformarse en una herramienta cotidiana, ¿no? La propensión es bastante rara esa construcción, ¿no? Porque propensión es inclinación, ¿no? Y entonces yo soy propenso a, estoy inclinado a, ¿no? ¿Cuál sería la clave aquí en rigor? La propensión se entiende como aleatoriedad, relación, determinación o tendencia. Efectivamente la clave sería la D, tendencia, ¿no? Hay una orientación, una tendencia hacia la compra de smartphones de forma masiva, ¿no? Pregunta número 4. Es incompatible afirmar que respecto del uso masivo de dispositivos móviles con conexión a Internet, ¿no? Nos piden lo que es incompatible. Es decir, la negación de alguna de las ideas del texto. Este ha alcanzado los 165 millones en un solo año en 2016. Eso es cierto a raíz de la imagen, ¿no? Se prevé un incremento considerable para el año 2020, ¿no? O sea, de 165 a 184 millones. Más o menos estamos hablando de 19 millones más, ¿no? No es poco eso, ¿eh? Esto se realiza exclusivamente a través de smartphones. Se realiza exclusivamente a través de smartphones. Es peligro, peligro. ¿Pero por qué esa es la clave, profesor? Bueno, que efectivamente el smartphone es fundamental, ¿no? ¿Pero es lo único? No, no es lo único, porque también estamos hablando de laptops, por ejemplo. Laptops, ahí están las laptops, ¿sí? ¿Qué más? Tabletas, los dispositivos más grandes, estamos de acuerdo, las tabletas también. Entonces no es únicamente smartphones, pues. Evidenció un aumento muy alto en Costa Rica y Argentina, sí, ahí está el grueso, ¿no? Esa es una idea textual. Pero la clave incompatible es la C. 5. Se deduce el desarrollo textual que el uso de los dispositivos móviles antes de la masificación experimentada en los últimos años se restringía a labores específicas, se reducía a las computadoras y tablets, era monopolizado el uso por la empresa Alcatel, estaba orientado solo a la gente modesta. Entonces, en primer lugar, lo que sí podríamos deducir de la lectura, ¿no?, es que el uso cotidiano ha hecho que sea, pues, una herramienta necesaria. Y antes no ocurría eso, pues antes ustedes no sé si recordarán estos dispositivos en los cuales podías mandar mensajes de texto, pues a lo mucho, ¿no? Podías llamar, ¿no? Pero ¿podías tener acceso a internet? No, pues no, o sea, eso ha empezado a aparecer recién a través de los smartphones, ha sido esa una de las razones por las cuales el BlackBerry, por ejemplo, fracasó, ¿no? Colapsó en el mercado, porque no se ajustó, pues, a las innovaciones del mercado, ¿no?, que en el caso de la tecnología aparecen de pronto de manera avasalladora. Entonces, antes de la masificación, podemos deducir que el uso de dispositivos móviles se restringía para labores específicas. Por ejemplo, mensajes de texto y llamadas, nada más, ¿no? Entonces, a partir de los smartphones es que ya empiezan, pues, a articularse aplicaciones. Y eso ha hecho que sea, pues, un monstruo, ¿no?, sin parangón. 6. Si los dispositivos móviles carecieran de conexión a internet, posiblemente la empresa Alcatel se aseguraría de venderlo solo a los adinerados. Los usuarios carecerían de una preferencia tan marcada por estos. Muchos usuarios denunciarían a las empresas por ser excluyentes. Acá voy a borrar esto de aquí, lo borro de una vez. Y solamente tiene que ser 4 claves. Profesor, y si la clave es la E, no es la E, pues. Muchos usuarios denunciarían a las empresas por ser excluyentes y la cotidianidad se vería seriamente afectada por la discriminación. No, si no hubiera conexión a internet, lo más probable es que no sea atractivo, ¿no? Y más bien la gente seguiría yendo, pues, masivamente a las cabinas de internet, que por cierto ya también han devenido en medio obsoletas, ¿no? Ya es, salvo por digamos, por ciertos lugares donde alquilan juegos, me parece que ya no es conveniente, ¿no?, abrir una tienda de internet. O sea, el smartphone ha capitalizado, monopolizado las diversas actividades de la vida cotidiana. Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería? Los usuarios carecerían de una preferencia tan notoria, no tan marcada por estos. Bien, entonces ya hemos resuelto el texto número 1.